Final abierto con Rubén Giustiniani, senador nacional por la provincia de Santa Fe. En estos días, en estas horas, el Senado de la Nación está discutiendo una reforma al Consejo de la Magistratura, un tema que tomó gran dimensión, el tema político principal de estos días. Vamos a charlar con Rubén acerca de qué está pasando en estas horas en el Senado. ¿Qué tal, Rubén? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Rodolfo? Un gusto, Gracias por la invitación. Es un amigo de este programa del primer día, así que estamos agradecidos. Rubén, en estas horas se está discutiendo en el Senado la reforma del Consejo de la Magistratura. Uno diría, es un tema, a ver, ¿por qué es un tema que adquirió el volumen de discusión política? ¿Percibís que fue así o que fue un tema más bien mediático y que a la gente le preocupa menos? Pero en apariencia, en principio, deberíamos decir, se transformó en el tema político principal del último mes en la Argentina. Poner consejeros en un organismo extraño que seguramente el 95% de los argentinos no conocen, que se llama Consejo de la Magistratura, no por subestimarlo, poner consejeros a través de un voto popular. ¿Por qué ese tema es de tal dimensión? Bueno, primero que a la gente lo que le interesa es tener un acceso más directo a la justicia que hoy no lo tiene. Tener un servicio de justicia que le sirva, que hoy no pasa. En la mayoría de los casos los sectores populares no tienen acceso a una justicia que le resuelva sus problemas cotidianos hablamos, ¿no? Hablamos del laburante que lo echan como un perro y que un juicio tarda muchos años. Hablamos de un vecino de un barrio que quiere hacer un reclamo y que el Estado no le cumple. Y hablamos siempre de que el poder económico está por encima del derecho del ciudadano de a pie y una justicia que en general no cumple su papel. Entonces, la democratización, la llamada democratización de la justicia, hubiera tenido que ir a resolver ese tema. Lamentablemente, creo que lo planteado desde el oficialismo no cumple ese objetivo. Incorporar una Cámara de Casación en el medio va a significar alargar procesos para el jubilado. Las cautelares fue muy debatido, los organismos de derechos humanos lograron algunas modificaciones, no todas las que se pretendía, porque la cautelar es un derecho del ciudadano de a pie para protegerse ante el Estado. Lo vimos en la dictadura, fue otro proceso, otra realidad, pero siempre la cautelar defiende al débil, la usan otros poderosos en detrimento del Estado, pero eso debiéramos haberlo abordado de una manera mucho más específica, porque por proteger al Estado del poderoso terminamos limitando el derecho del ciudadano de a pie con las cautelares. ¿Vos veías la posibilidad de ahí de ser un poquito más quirúrgico, digamos, en el uso de las cautelares? Total, porque no estoy de acuerdo con una cautelar que prorrogue 3 años y medio la aplicación de la ley de medios, como tampoco estoy de acuerdo que la Barrigol logre a través de una cautelar en la provincia de San Juan durante 1 año y medio que se aplique la protección de la ley de glaciares, que significa defender el agua dulce de todos los argentinos. Por lo tanto, me parece que este era el debate que lamentablemente no lo pudimos dar desde esa perspectiva del ciudadano, de cómo mejorábamos el acceso a la justicia. Así que estamos hablando del Consejo de la Magistratura, sí. Yo no comparto el Consejo de la Magistratura que se elija a través de boletas partidarias. Me hubiera parecido interesante el voto popular directo, como se hace en Bolivia, como se hace en Estados Unidos, donde un juez se lo vota por el voto de la gente. Y eso mejora de alguna manera la representación popular de un juez que está ahí por el voto de un ciudadano y por lo tanto ya no se puede hacer el distraído ante un reclamo del ciudadano. Pero acá está en un esquema diferente. El esquema es que tenemos los partidos políticos que poner en nuestras listas a jueces y a consejeros, con lo cual vos le ponés una pechera al que ingrese al Consejo de la Magistratura que está ahí por tal o cual partido político, con lo cual pedirle independencia a quien ingresa por un partido político después es muy difícil. Rubén, el Senado, la cosa está muy rígida. Vos decías, los debates que se están dando no satisfacen la expectativa en general. La cosa llega, ya se sabe quién está a favor, quién está en contra.
se resuelven en comisiones con mucha velocidad. ¿Te parece que hay un proceso de deterioro, digamos, en el funcionamiento del Senado, o es la propia lógica política de este tiempo y que excede al Senado? Bueno, la lógica política del gobierno nacional ha sido, en todo este tiempo, cada vez que mandó una ley, en general darle un tratamiento de mucha celeridad. No fue así con otras leyes, en donde tuvimos, por ejemplo, la ley de medios, audiencias públicas durante más de 2 años a lo largo y a lo ancho del país. Por ejemplo, con el matrimonio igualitario, donde se hicieron audiencias públicas en todas las provincias argentinas. Lamentablemente, con esta ley, con estas leyes, con el Consejo de la Magistratura, con las cámaras de casación, con lo que hubiera significado una reforma importante, profunda de la justicia, no se hizo este tratamiento. Se mandó un martes a la noche los proyectos al Senado, se firmaron dictamen el miércoles al mediodía y a la otra semana se le dio media sanción. Es decir, que en el término de menos de un mes tuvimos un paquete de 6 leyes votadas prácticamente a libro cerrado solamente, y por suerte pudieron las organizaciones no gubernamentales como el CEL, como algunas organizaciones de la justicia, introducir algunas pequeñas modificaciones a la ley de cautelares, pero fue la excepción, no la regla, que debiera haber sido un debate importante con audiencias públicas, convocando a especialistas, convocando a los ciudadanos, convocando a los sindicatos. Me parece que hubiera sido un proceso de enriquecimiento de un debate que lamentablemente empezó mal y termina mal desde mi punto de vista, porque ya plantear antes que las leyes estén promulgadas, que tienen rasgos de inconstitucionalidad y en donde hay observación de las Naciones Unidas. Por estos días conocimos el informe de la relatora de las Naciones Unidas respecto al tema de las cautelares. Me parece que es un proceso que se debió haber realizado de otra manera. A propósito de esto, en varias últimas leyes que impulsó el oficialismo, se da esta cuestión de que se judicializan. ¿Qué te parece que va a pasar con este paquete de reforma de la justicia? Ahí el oficialismo dice, bueno, esto va a terminar en la Corte. La Corte adquiere otra perspectiva política en la Argentina a partir de que se transforma en la desembocadura de muchas discusiones principales. ¿Cómo ves eso? Creo que esta ley, no tengo ninguna duda, del Consejo de la Magistratura, que se judicializa porque, desde mi punto de vista, rompe con la premisa constitucional de la independencia de los poderes. O sea, plantear que un juez sea electo por un partido político, por una boleta partidaria, me parece que eso rompe la cuestión elemental de la independencia de la justicia. Me parece que sí, lamentablemente esta ley se va a judicializar, lamentablemente va a haber que esperar el proceso de los tribunales. No ha sido así con muchísimas leyes de gran trascendencia en el país, como las estatizaciones de muchos servicios públicos, como la estatización de la FJP, como lo que fue el matrimonio igualitario. No ha sido así. Creo que fue un error del gobierno en plantear este debate de esta manera, con estas leyes, que no significarán democratizar la justicia, sino me parece que es un retroceso al acceso de los ciudadanos a la justicia. Claro, porque la ley no obliga a que en cada distrito los frentes estén integrados jurídicamente por los mismos partidos. Pueden ser distintos, pero sí obliga a que tengan el mismo nombre. Exacto, y en ese sentido una ley caprichosa, una ley hecha traje a medida del que la diseñó, con lo cual es una ventaja que en un sistema electoral no debiera existir. El diputado Landó, con el que hablé hace unos días, que un poco que diseñó parte de este esquema electoral, el apoderado del Partido Justicialista, decía, bueno, son posicionamientos opositores. Lo invito, me decía Landó, cuando se presente la lista, usted va a ver que hay 34 partidos nacionales en la Argentina, hay un sinnúmero de alianzas y va a ver que va a haber un número importante de partidos o alianzas que van a presentar consejeros, boleta de consejero en todo el país. Que digamos que esto que de algún modo se predice ahora de que solo el Frente para la Victoria va a poder hacerlo, en la práctica no se va a verificar. ¿Qué contestás a eso? Que lo voy a invitar al diputado Landó, que es un amigo, que venga a la provincia de Santa Fe el día de la elección
que entre al cuarto oscuro y va a ver que la boleta del Frente para la Victoria va a ser una boleta sábana con la boleta de consejero pegada a la boleta de diputados nacionales y que la boleta del Frente Progresista va a estar pelada solamente con el candidato a diputados nacionales y que la lista de consejeros va a estar aparte, allá suelta sola. Y porque eso es la realidad de acuerdo al enmañamiento que han hecho de la ley y que beneficia exclusivamente al justicialismo y al Frente para la Victoria. Está hecha de esa manera para beneficiar al que la hizo. Lamentablemente, para quienes somos de la oposición, vemos una vez más que el proceso electoral, como fueron las testimoniales en el 2009, lo usa el oficialismo para sacar una ventaja que ya estamos acostumbrados. Es política, esto es política criolla, lamentablemente no es mejora de la calidad institucional, es política criolla. Modifico la ley, tengo mayoría, es legal, pero desde el punto de vista de la legitimidad de una elección pongo el referí, juego con mi hinchada, no puede entrar la hinchada contraria, inclino la cancha para mi lado. Gracias, Rubén. No, gracias a vos.